Tal a todos y a todas? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a retomar la tercera sesión de nuestro seminario sobre Althusser. Esta sesión la vamos a dedicar a un concepto fundamental, quizá el concepto más importante de la problemática althuseriana, al menos cuando Althusser se lanza al estrellato teórico en los años 60, en pleno boom estructuralista, que es el concepto de causalidad estructural o sobredeterminación, que aparecen como equivalentes o relacionados entre sí en diferentes puntos de la obra de Althusser. Les había comentado que íbamos a abordar el concepto de ideología. Sin embargo, me pareció que, dada la densidad teórica del concepto de causalidad estructural, dadas las implicaciones y consecuencias teóricas que tiene en la obra de Althusser, creo que es importante dedicarle una sesión entera a este concepto, y después abordaremos el concepto de ideología, que, bueno, quienes ya leyeron Ideología y aparatos ideológicos de Estado, pues ya adelantaron esa lectura que revisaremos, de ese tema que revisaremos la próxima sesión. El tema de la causalidad estructural o el concepto de sobredeterminación va a estar desarrollado en diferentes puntos de la obra de Althusser, como en Contradicción y Sobredeterminación, que fue el texto que sugerí para esta sesión, pero también en el texto sobre la dialéctica materialista y fundamentalmente en el objeto de El Capital, que es la segunda intervención que Althusser tiene en Leer el Capital, o Para leer el Capital, como se ha traducido al español. Y particularmente en esta segunda intervención lo vamos a encontrar desarrollarse en los capítulos o en las secciones 4, 8 y 9, sobre todo en la 9, que es donde va a estar, donde va a situar Althusser la inmensa revolución teórica de Marx, como él nos dice, y es aquí donde va a encontrar su desarrollo más elaborado, este concepto como tal. Habíamos visto una serie de conceptos previos, como el de ruptura epistemológica, problemática teórica, y el de práctica teórica, o el proceso de producción de conocimientos, que los vimos tanto en la primera sesión como en la segunda, y habíamos dicho que corresponden a este proyecto que se propone Althusser, que es definir la diferencia específica de Marx con respecto a las filosofías anteriores a él y a los economistas anteriores o que le precedieron como tal. Y el concepto de causalidad estructural también forma parte de este proyecto teórico. De hecho, es este concepto el que le va a permitir a Althusser responder a esta pregunta, a la pregunta por el carácter original o por la ruptura epistemológica que se da cuando Marx entra en la escena de la filosofía y de la economía política. Son estos conceptos los que van a poder permitirle a Althusser decir qué distingue a Marx de todos los anteriores a él, de quienes le precedieron, y por lo tanto le va a permitir leer a Marx en otro sentido, sin reducirlo a ser un simple continuador o a un simple sucesor del propio Hegel o de los propios economistas como Adam Smith o el propio David Ricardo como tal. Para esto, Althusser, para responder a su proyecto, a su pregunta teórica, que es ¿cuál es la especificidad teórica de la filosofía de Marx? Aquí Althusser se centra específicamente en la filosofía marxista y no tanto en el materialismo histórico, que sería la ciencia de la historia, la ciencia marxista. Se centra más en la cuestión de la filosofía, y nos va a decir que para descubrir cuál es la originalidad de Marx en filosofía, hay que alejarnos de ciertas interpretaciones, hay que rechazar ciertas interpretaciones que se nos han impuesto como tal en el marxismo.
Y una de estas interpretaciones dogmáticas del marxismo tiene que ver con el tema de la inversión de la dialéctica. Recordemos que Marx nos dice en el posfacio a la segunda edición del Capital que la dialéctica en Hegel está invertida y que es necesario ponerla sobre sus pies, y es esta inversión la que caracterizaría a la dialéctica de Marx como tal. Es decir, esta inversión consiste ya no en aplicárselo o en aplicarle la dialéctica al mundo de las ideas, al mundo de la conciencia, del espíritu, como en Hegel, sino a la materialidad histórica y a lo económico. Sin embargo, esta interpretación hace parecer, o más bien induce a pensar que la dialéctica sería un método independiente a su sistema teórico como tal, y que bastaría entonces con extraerlo y aplicarlo a cuantos objetos se nos presentaran, como en el caso de Marx o en el caso de Hegel. Y es esta interpretación la que Althusser rechaza como tal. Althusser nos va a decir que la dialéctica no es un simple método en estado puro, no es un método independiente de su sistema teórico, sino que la dialéctica o las estructuras conceptuales de la dialéctica depende de su problemática teórica. Recordemos que la problemática teórica es la que define los objetos, los conceptos, las preguntas que se van formulando, y también define ciertos métodos para aprender sus propios objetos. En ese sentido, la estructura de la dialéctica en Hegel tiene que ver con una estructura hegeliana. Es decir, la dialéctica en Hegel es propiamente hegeliana, y por lo tanto en Marx aparece otra cosa distinta a la dialéctica hegeliana. Si la dialéctica de Marx todavía aparece con ciertos tintes hegelianos, con este coqueteo, como nos dice Marx en el Capital, con la terminología hegeliana, esto no quiere decir o no indica una apropiación de la dialéctica hegeliana. De hecho, nos dice Althusser que las rupturas epistemológicas en general se anuncian siempre todavía con términos equívocos, con términos incluso provenientes del campo con el que se rompe, pero de ninguna forma quiere decir que nos situamos todavía en el mismo campo como tal. Es decir, hay un desajuste, como va a decir Althusser en Leer el Capital, hay un desajuste entre el nuevo campo que se pretende fundar y los conceptos con los que se indica la fundación de ese campo. Por lo tanto, hay que tener una lectura atenta para identificar este desajuste como tal. Espero que la próxima sesión podamos abordar el método de lectura de Althusser, que me parece fenomenal, me parece un método necesario para aquellos que nos dedicamos al campo de las ciencias sociales, y que muchas y muchos teóricos están recuperando actualmente. Bueno, después de este paréntesis, podemos decir entonces que si la dialéctica de Marx ya no es la dialéctica de Hegel, entonces hay una transformación de las estructuras de la dialéctica. El propio Marx nos va a decir en el Capital que su método dialéctico es fundamentalmente distinto y todo lo contrario al de Hegel. Y cuando nos dice que es fundamentalmente distinto, es que hubo una modificación radical, una modificación real en la base teórica misma de la dialéctica como tal. Una vez que rechazamos en este trabajo teórico, recordemos que todo trabajo teórico implica un trabajo de crítica, un trabajo de rechazo. Una vez que rechazamos el mito de la inversión, es necesario ponernos ahora sí manos a la obra para producir la diferencia específica de Marx, como lo va a hacer Althusser, y lo va a hacer primeramente distinguiendo el estatuto teórico de un concepto fundamental de la dialéctica, que es el concepto de contradicción. Y es fundamental porque la dialéctica, como nos va a decir Lenin en algún momento,
es el estudio o la identificación de las tendencias contrarias en los procesos de las cosas, de estas contradicciones que encontramos en un momento determinado como tal. Entonces, Althusser va a realizar este trabajo de distinguir en qué consiste la contradicción en Hegel, la dialéctica hegeliana, y en qué consiste la contradicción o la dialéctica marxista, o cómo pone en marcha esta dialéctica el propio Marx, que, como nos va a decir Althusser, se encuentra en estado práctico, es decir, Marx pone en marcha su dialéctica, pero nunca la llega a enunciar teóricamente y por lo tanto es necesario darle un enunciado teórico. La distinción que hace Althusser entre estas dos contradicciones parte de el tipo, o más bien el modo en que se desarrolla la contradicción en cada campo. En el campo de Hegel, la contradicción es simple, es una contradicción de la conciencia consigo misma, es la conciencia la que se desarrolla a sí misma en un proceso continuo, es esta conciencia la que es una unidad originaria que se va a encontrar en cada momento del desarrollo, que cada momento del desarrollo no es más que una expresión de esta conciencia, de este autodesarrollo de la idea, del espíritu, del concepto, como nos va a decir Althusser en su crítica de Hegel. Hegel cae solamente en ver las cosas como derivadas de esta simplicidad. La complejidad en Hegel solamente es el resultado de esta unidad simple, de esta unidad originaria, que vamos a encontrarla a cada momento como tal. Esta simplicidad de la contradicción es también la que da lugar, o que se deriva incluso, de la concepción de la totalidad social, nos va a decir Althusser, que encontramos en Hegel. Si el desarrollo solamente se basa en esta simplicidad de la contradicción, en esta conciencia única, en esta idea o espíritu que encontramos a cada momento, en la totalidad social también vamos a encontrar la misma unidad simple, la misma unidad originaria, que va a ser como concebida, más bien va a ser concebida como la esencia de todas las cosas que se encuentran en la totalidad social. Es decir, las partes o los elementos de la totalidad social en Hegel van a ser la expresión directa de esta esencia simple, de esta esencia que es la conciencia misma, la idea misma, el espíritu como tal, reduciendo por lo tanto toda la complejidad de la historia, toda la complejidad de lo social a esta unidad originaria como tal. Pero ¿qué vamos a encontrar en el marxismo? ¿Qué vamos a encontrar en el propio Marx? Para ello va a dar un rodeo el propio Althusser a través de Lenin y de Mao, dos referentes ineludibles en el campo del marxismo, necesarios en la discusión teórica y necesarios, o más bien pilares en la fundamentación teórica del propio Althusser. Y nos van a enseñar, nos muestra Althusser, estos dos autores nos van a enseñar que la contradicción marxista se distingue radicalmente de la contradicción hegeliana. Para ello, Althusser va a tomar el ejemplo del análisis político de la Revolución Rusa de 1917, en la que ya no solamente vamos a encontrar una sola contradicción, la Revolución Rusa del 17 no depende o no dependió únicamente de la contradicción entre capital y trabajo, sino que se dio gracias a la presencia de múltiples contradicciones, a una acumulación de contradicciones en un momento determinado, en una coyuntura que parece, o que no que parece, sino una coyuntura propiamente excepcional, que fue la propia revolución como tal.
Sin embargo, Althusser nos va a decir que este caso único en el que se presentan diferentes contradicciones, este caso particular o este caso singular, no solamente es una excepción a la regla, es decir, a la regla de la contradicción fundamental del capitalismo, sino que la excepción misma, es decir, la presencia de múltiples contradicciones en diferentes momentos únicos, marcados por contradicciones distintas, estas excepciones o esta excepción es la regla misma. Siempre vamos a estar presenciando momentos únicos, momentos coyunturales en los que tienen o en los que intervienen diferentes elementos como tal y no solamente una contradicción de forma aislada y abstracta, ya separada de todo lo demás del momento actual en el que se encuentra como tal. Esta complejidad de la contradicción, esta multiplicidad de las contradicciones, va a encontrarla Althusser también en el texto de Mao sobre la contradicción, del cual hablamos en la última sesión. Al final de la última sesión, recuerdo que lo había mencionado. Mao, recordemos que va a identificar en los procesos de las cosas no solamente una contradicción, sino también varias contradicciones que van a distinguirse por su jerarquía o por su dominancia o subordinación, que Mao las nombra como contradicciones principales, contradicciones secundarias o contradicciones subordinadas, y en cada una de estas contradicciones, cada una de ellas va a tener su aspecto principal y su aspecto secundario como tal. Y en diferentes momentos, en diferentes procesos o en diferentes etapas de los procesos, estas contradicciones pueden variar. Las contradicciones principales pueden convertirse en contradicciones secundarias, el aspecto principal puede mutar a ser un aspecto secundario y así sucesivamente. Es decir, encontramos toda una complejidad en las coyunturas, encontramos toda una amplia gama de contradicciones que son irreductibles a una sola contradicción. Althusser nos va a decir entonces que la unidad de la coyuntura no está dada por un principio simple como en Hegel, no es una esencia o una sola contradicción la que se estaría expresando en cada momento, en cada uno de los elementos, sino que la unidad de la coyuntura está caracterizada por su propia por su propia complejidad de los elementos que están en conjunción en ese momento. Es decir, lo que vemos es algo complejo, algo difícil de reducir a un solo elemento como tal. En ese sentido, Althusser va a insistir en que una contradicción, cualquiera de las contradicciones, se va a encontrar siempre en una serie compleja de condiciones de existencia. Para que una contradicción exista como tal, más bien la existencia de una contradicción va a estar siempre marcada por lo que hay alrededor de esa contradicción, por las contradicciones que se encuentran en ese momento operando y que son las que van a determinar el sentido mismo de esa contradicción singular como tal. Por eso Althusser nos va a decir que jamás la dialéctica económica, la contradicción esta entre capital y trabajo, jamás se encuentra en estado puro. La dialéctica económica jamás juega al estado, al estado puro, al estado de pureza en su aislamiento, en su pretendido aspecto fundamental como tal. Es decir, desprendernos de esta idea de que la contradicción entre capital y trabajo es la única y de la cual se van a derivar todos los hechos, equivale también a desprendernos de toda una visión economicista de la historia, como ya lo va a señalar por Althusser. Lo va a señalar el propio Althusser, perdón.
La contradicción, o más bien, ¿cómo señala Althusser esta complejidad de la contradicción? Nos va a decir Althusser que la contradicción no puede separarse de toda la estructura de un momento determinado, del todo social estructurado, puesto que esta contradicción actúa siempre en esta estructura social, es inseparable de sus condiciones de existencia, de todas las contradicciones que la acompañan y la animan, que ella misma, la contradicción que parece fundamental, no solamente es determinante, sino que también es determinada al mismo tiempo que ella es propiamente determinante, es decir, en un solo y mismo movimiento ella es determinante, pero también determinada, o mejor dicho, como va a decir Althusser, sobredeterminada. Este concepto de sobredeterminación es lo que indica la complejidad que rodea a la misma contradicción. La sobredeterminación de la contradicción deriva también de la concepción de la totalidad marxista. A diferencia de la totalidad hegeliana, la totalidad marxista no se caracteriza por un principio simple, por una esencia que se expresa en todos los elementos, sino que en la totalidad marxista, cada uno de los elementos, cada uno de los niveles o instancias como la base económica, la superestructura, las filosofías, la ciencia, etcétera, etcétera, cada uno de estos niveles tiene su propio índice de eficacia, como nos va a decir Althusser. Cada uno de ellos incide sobre el otro nivel y se hace imposible como tal esta reducción a una simple esencia que se expresa en todos los niveles. Por eso Althusser nos va a decir que hay una dialéctica una dialéctica compleja entre la base económica y la superestructura ideológico-política. La superestructura no es únicamente una expresión de la base económica, de la infraestructura, sino que la superestructura constituye también una condición de existencia de la base económica. La superestructura también ejerce su propia determinación sobre las relaciones de producción, sobre la infraestructura de la economía como tal. Y nos va a decir también Althusser, en otro ejemplo, nos va a decir que las relaciones de producción no son un elemento accesorio de las fuerzas productivas, sino que las propias relaciones de producción inciden en las fuerzas productivas, las determinan a través o más bien imponiendo la forma en que se distribuyen esas fuerzas productivas, organizándolas como tal, es decir, tienen su propia eficacia sobre otros elementos como tal. Esta sobredeterminación la va a definir Althusser entonces como la reflexión dentro de la contradicción misma de sus condiciones de existencia. Es decir, estas condiciones en las cuales existe la contradicción son las mismas las que van a determinar y aparecer, o más bien determinar el sentido mismo de una contradicción específica como tal. Es decir, es la situación que tiene la estructura, perdón, que tiene la contradicción en la estructura, lo que va a determinar su sentido como tal. Esta reflexión o sobredeterminación de la contradicción nos va a decir Althusser, el rasgo más profundo de la dialéctica marxista. Y esto es lo que responde a la pregunta de Althusser, o más bien lo que le permite responder a esa pregunta acerca de lo que distingue a Marx de Hegel. Lo que distingue a Marx de Hegel entonces es que la dialéctica en Marx es una dialéctica que pone en juego una complejidad y no solamente una simplicidad o la simplicidad de una esencia como aparecería en Hegel como tal. El concepto de sobredeterminación no es de Althusser, no es tampoco de Marx, no aparece nunca en Marx,
pero Althusser lo toma del psicoanálisis. Había comentado que en la práctica teórica de Althusser interviene este concepto, lo toma desde Lacan y lo toma particularmente desde Freud, que es necesario saber a qué se refiere también en Freud para comprender por qué es que Althusser lo toma para su práctica teórica como tal. El concepto de sobredeterminación aparece en Freud antes de 1900, antes de la publicación de la interpretación de los sueños, cuando Freud escribe acerca de la histeria. Para Freud, los síntomas histéricos están causados por, por diversos elementos. Varios elementos son los que contribuyen a la causación de un síntoma neurótico, de un síntoma histérico. Estos diversos elementos funcionan como un árbol genealógico, según la expresión de Freud, que ramifica en diferentes cadenas asociativas diferentes elementos que están de alguna u otra manera sobredeterminando a los síntomas como tal. Sin embargo, el concepto va a encontrar su desarrollo también más elaborado cuando Freud publica la interpretación de los sueños. Aquí recordemos que Freud descubre que todo sueño es la expresión, o más bien, no la expresión, para quitarnos de la terminología expresiva de Hegel, el deseo es el sentido propio del sueño, es decir, todo sueño tiene un sentido y ese sentido es el deseo inconsciente como tal. Pero este deseo hace, o más bien se articula en esta cadena compleja de elementos como tal, es decir, va organizando diferentes factores, diferentes elementos que van a contribuir a la producción misma del sueño en tanto tal. En ese sentido, cada elemento del sueño va a estar sobredeterminado por toda una cadena compleja de asociaciones y por lo tanto, para descifrar el sueño hay que poner en juego esta estructura, o más bien hay que discernir esta estructura que está operando en la producción del sueño, del síntoma, de los lapsus, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Freud propone la regla fundamental del psicoanálisis, que es la asociación libre, porque a través del discurso del sujeto podemos ir descifrando, podemos ir reconstruyendo esta estructura que está como tal ausente en este elemento del inconsciente o en esta formación del inconsciente, como lo sería un síntoma o un sueño. La sobredeterminación también va a aparecer en Lacan, va a ser retomada por el propio Lacan en sus términos estructuralistas, a partir de su lectura de Freud con la terminología de la lingüística. Para Lacan, la sobredeterminación tiene que ver con la forma en que se articulan los significantes. Para Lacan, recordemos que un significante por sí mismo no significa nada, sino que es necesario recurrir a toda la estructura compleja de significantes para poder discernir el sentido de un significante particular. Y esta cadena de significantes es lo que va a constituir la sobredeterminación o la sobredeterminación de la cual habla el propio Freud en la interpretación de los sueños. Y habría mucho que decir en torno a la sobredeterminación en psicoanálisis. No es nuestro tema en este momento, quizá lo retomemos un poco más en la sesión que vamos a dedicar a la relación entre el psicoanálisis y el marxismo, pero basta con que recuperemos o retengamos que la sobredeterminación implica
un conjunto complejo de diferentes elementos que están en juego en un elemento localizado, en un síntoma, en un sueño, etcétera, etcétera. Entonces, si Althusser, ya podemos ir viendo por qué Althusser más bien recurre a este concepto de sobredeterminación, no es una simple decisión arbitraria de Althusser, sino que recurre al concepto de sobredeterminación porque, como nos va a decir el propio Althusser, en ambos campos, tanto en el marxismo como en el psicoanálisis, se trata del mismo problema. Es decir, ¿cuál es el problema que está en juego tanto en Freud como en Marx? ¿Cuál es la pregunta que se formulan ambos sin que la expresen como tal? Es la pregunta de con qué concepto pensar la determinación, sea de un elemento, sea de una estructura, por una estructura. O como nos va a decir también Althusser, cómo pensar el concepto de causalidad, de una causalidad estructural como tal. Esta causalidad estructural es la nueva racionalidad o la nueva lógica que inaugura tanto el campo del marxismo como el campo del psicoanálisis. Marx y Freud coinciden entonces o se homologan en la cuestión de la causalidad estructural. Marx analizar la estructura del modo de producción capitalista y Freud al analizar la estructura significante del inconsciente. Esta cuestión de la homología entre Marx y Freud no solamente aparece en Althusser, sino que también aparece en el propio Lacan en diversos momentos, particularmente en su seminario 16 y en el seminario 17. Ahí, bueno, sin entrar más en detalles, ahí utiliza Lacan el propio término de homología. En ambos se trata de lo mismo, en ambos hay una suerte sí, de una misma lógica, por decirlo de alguna manera. Lo vamos a intentar abordar en la sesión sobre el marxismo en psicoanálisis en Althusser, pero adelanto que esta homologación que hace también Lacan está influida por el propio Althusser. Lacan menciona a Althusser explícitamente en el seminario 16, haciéndole como un gesto, no sé si de agradecimiento, pero sí de mostrar su deuda con el propio Althusser. Pero bueno, ya será algo que vamos a revisar después o que podemos comentar en otro momento. Esta causalidad estructural que aparece en Althusser va a implicar que todo efecto o todo fenómeno depende de la estructura compleja que lo causa como tal. Es decir, un efecto va a estar siempre sobredeterminado, va a depender siempre de la complejidad de las condiciones de existencia que se encuentran en un momento específico como tal. Un efecto o un fenómeno, ya sea fenómeno político, fenómeno económico, como en el caso de el fenómeno en Palestina, del genocidio en Palestina, no puede ser entendido únicamente por lo que nos quieren hacer creer los medios como un simple conflicto unilateral, sino que tiene que ver toda una estructura en la que incluso la estructura del capitalismo está incidiendo en este genocidio de las y los palestinos en tanto tal. También en los fenómenos económicos, estos no pueden entenderse sin la estructura capitalista que está en juego. Por ejemplo, la cuestión de la plusvalía no puede entenderse sin los elementos de la lucha de clases, de la distribución desigual de las fuerzas productivas. No puede entenderse sin la estructura ideológica que se está poniendo en juego, sin las condiciones políticas en las que se desarrolla
el modo de producción capitalista, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos los efectos incluyen a su propia causa, y esto porque la estructura es inmanente a sus efectos. Es decir, forma parte, o toda estructura forma parte constitutiva, esencial de cada uno de sus efectos. Es una condición sin la cual no se puede entender los efectos y los fenómenos mismos. El efecto mismo, la existencia de los efectos y la existencia de ciertos fenómenos es ya la existencia de la estructura misma como tal. Es ya la presencia de la estructura en sus efectos. Sin embargo, esta presencia de la estructura en sus efectos tiene un rasgo particular que al tu ser no se le va a escapar, que es su no localización o su ausencia. La estructura no está presente como tal, o más bien está ausente, pero no deja de estar presente en aquello que sobredetermina. No podemos localizar empíricamente a la estructura. La estructura nunca está de forma inmediata, nunca se nos presenta como tal. La única forma de poder cernir a la estructura es a través de sus propios efectos. Toda la existencia de la estructura, nos va a decir Althusser, consiste en sus propios efectos. ¿Por qué? Porque es inmanente a ellos mismos. Forma parte de su interioridad, forma parte de la esencia de los efectos, se despliega como tal a través de ellos. La única forma de poder producir a la estructura, de poder hablar de la estructura, es haciendo un trabajo teórico, un trabajo de elaboración, puesto que la estructura es un concepto teórico y no una realidad empírica que se pueda captar por la simple observación. Y bueno, antes de pasar a lo siguiente, ya vamos casi a terminar. Nos faltan unas 4 diapositivas, 5. Quiero hacer un paréntesis para mostrar de dónde viene esta idea de que la estructura es inmanente a sus efectos, y tiene que ver con la idea espinosista, según la cual Dios es causa inmanente, pero no transitiva de todas las cosas. Es decir, Dios no es algo que permanece, nos va a explicar Spinoza, no es algo exterior a las cosas que determina, sino que permanece siempre en esto, en sus propias determinaciones, en los propios efectos que Dios produce. Dios como sustancia única e infinita, como nos va a explicar Spinoza en la Ética, en la primera parte de la Ética, es la causa en la cual y por la cual se dan todos los efectos como tal. Dios termina desplegándose a través de cada uno de sus atributos, a través de cada uno de sus modos, porque es la única sustancia y porque es también inmanente a estos elementos como tal. Y el propio Althusser va a reconocer su deuda con Spinoza, es mencionado claramente en este capítulo 9 de la intervención de Althusser en Leer el Capital, del objeto del Capital. Ahí va a reconocer que su idea de la causalidad estructural como causa inmanente proviene propiamente de Spinoza. ¿Qué consecuencias teóricas o qué implicaciones teóricas va a traer consigo el concepto de causalidad estructural? La primera de ellas es que se va a modificar la concepción del tiempo histórico. Althusser va a proponernos lo que él va a llamar una temporalidad histórica diferencial, una temporalidad compleja que se va a oponer a esta visión ideológica empírica del tiempo. Sabemos que cuando nos acercamos empíricamente a ver la temporalidad, siempre la vemos en una continuidad cronológica, en una continuidad ininterrumpida, pero también la vemos como un presente histórico en el que todos los elementos se encuentran presentes
en un mismo tiempo, que todos están en sintonía, que todos están coordinados en este presente. Pero Althusser nos va a explicar que, que esta concepción obedece a la propia concepción hegeliana del tiempo. Para Hegel, el tiempo se reduce a la existencia de la idea, del desarrollo continuo de la idea de la que hablábamos al principio. Es decir, el tiempo para Hegel es o más bien la idea se desarrolla continuamente en el tiempo, en una sucesión continua, ininterrumpida, y también la esencia en su tiempo presente, como esencia que se expresa en todos los elementos, hace que todos esos elementos se encuentren en un mismo presente histórico. ¿Por qué? Porque ese presente histórico es el presente de la esencia que se está expresando en cada uno de los elementos. Y eso hace entonces que todos los elementos estén en sintonía, que no haya desajustes como tal. Al contrario de esta interpretación, la temporalidad histórica diferencial que nos ofrece Althusser parte de la concepción del todo complejo estructurado que introduce Marx como tal. En Marx vamos a encontrar, como ya habíamos dicho, un todo social en el que los diferentes niveles están articulados, en los que cada uno de estos niveles son diferentes y que inciden los unos a los otros, y esta diferenciación entre los niveles es lo que va a dar lugar a una temporalidad múltiple como tal. Es decir, no hay, o podemos decirlo de esta manera, cada uno de los niveles o cada una de las instancias del todo social vive en diferentes tiempos. Es decir, hay desarrollos desiguales, hay desarrollos desajustados, no hay un presente único, sino que hay diferentes momentos, o más bien no diferentes momentos, sino diferentes tiempos en la estructura como tal. Y esta diferenciación entre los desarrollos se debe precisamente a la jerarquía estructural. Puede ser que un tiempo determinado, como el tiempo de la filosofía, por ejemplo, no coincida con el desarrollo del nivel de la economía o del nivel de la política, o viceversa. La economía puede no coincidir con la política como tal, y sin embargo, esta temporalidad múltiple no se sostiene, o bueno, los diferentes tiempos no se sostienen como tal en el vacío, no dependen de sí mismos, no están independientes los unos con respecto a los otros, sino que más bien su independencia de desarrollo está marcada, nos va a decir Althusser, por una suerte de dependencia estructural como tal. Es decir, el tiempo histórico de un nivel se define en función de su relación de dependencia con otro nivel de la estructura o con los otros niveles de la estructura. Es decir, el desarrollo desigual está dado precisamente por la relación compleja que existe en la estructura. Althusser por eso nos dice que el presente de un nivel puede ser la ausencia del otro, implica la ausencia temporal de otro nivel como tal. Es la ausencia temporal de un nivel lo que está determinando el presente o el desarrollo en presente de un nivel como tal. En ese sentido, esta temporalidad múltiple, que es algo difícil, a mi parecer, de concebirlos porque estamos tan acostumbrados a ver el tiempo en su forma ideológica, eh, es tan complicado como tal cernirlo porque no lo podemos ver a simple vista. Es decir,
Althusser lo que nos propone ya no es un solo tiempo, ya no es un solo tiempo que se desarrolla de manera continua, ya no es un solo tiempo que marca un presente para todos los niveles, sino que hay tiempos invisibles y estos tiempos invisibles tienen que ser referidos o tienen que construirse a partir del concepto de la estructura como tal. Por eso Althusser nos va a decir que no existe solamente un tiempo, sino que existe un tiempo de tiempos en tanto tal. La segunda implicación teórica de la causalidad estructural se va a mostrar en lo que Althusser denomina como teoría de la coyuntura. Althusser nos va a decir que en una coyuntura determinada debemos encontrar la estructura que está en juego y debemos encontrar la función que cada elemento particular tiene en relación con los otros elementos de la estructura. Cada elemento particular tiene su propio índice de eficacia, cada elemento tiene su índice de determinación. Hay elementos que pueden ser dominantes, hay elementos que pueden ser subordinados, pero el que sean dominantes o el que sean subordinados depende de su relación de articulación con los otros elementos que se estén dando en un momento actual como tal. Es decir, situar e intervenir en la coyuntura e incluso producir teóricamente, más bien poder cernir teóricamente la coyuntura, tiene como condición previa la identificación de los elementos de los elementos en articulación que se están sobredeterminando en un momento específico. Tenemos que ver en la coyuntura cuáles son el tipo de relaciones que se están estableciendo y tenemos que ver cuáles efectos estructurales se están produciendo a partir de esas relaciones de articulación como tal. La tercera implicación teórica de la causalidad estructural se va a cristalizar en la teoría del sujeto que nos va a proponer Althusser, no directamente en la teoría de la ideología, digo, sí tiene que ver, pero esta primera teoría del sujeto está esbozada muy esquemáticamente, de manera muy simple, pero bastante profunda en en leer el Capital, en la que Althusser nos va a decir que la concepción del sujeto ya no puede depender de una antropología a priori. Es decir, ya no podemos definir al sujeto a partir de una supuesta naturaleza humana, ya no podemos atenernos al dato empírico del sujeto que nos llevaría inmediatamente a describir una esencia que le sería inherente, ya no podemos contentarnos con las simples relaciones humanas que vemos a primera vista. De hecho, este es uno de los efectos ideológicos o uno de los artificios ideológicos de las empresas capitalistas, bueno, de los grandes capitalistas, hacernos creer que nos estamos relacionando siempre solamente entre humanos, que la relación entre patrón y obrero es una relación simplemente humana y no de dominación. Es precisamente esto por lo que Althusser nos dice que hay que deshacernos del mito de las relaciones humanas y empezar a situar al sujeto en la estructura, a empezar a situar al sujeto como un efecto de las relaciones de producción, de las estructuras ideológico-políticas en las cuales el sujeto tiene un lugar y tiene una función asignada incluso desde antes de su nacimiento como tal. Esta asignación tenemos que preguntarnos cómo se produce y es aquí donde entra el papel de la ideología que vamos a dejar en suspenso para la siguiente sesión. Y ya por último, hay un concepto correlativo de la causalidad estructural, que es el concepto de causalidad metonímica propuesto por Jacques Alain Miller, alumno de Althusser y de Lacan.
Este concepto va a aparecer en el texto Acción de la Estructura de 1964 de forma anecdótica. Podemos señalar que Miller se enojó cuando Jacques Rancière utilizó el concepto, le acusó que se lo había robado. Miller estaba muy enojado y terminó incluso enojándose con el propio Althusser. Pero bueno, esto de los chismes entre teóricos no nos interesa en este momento. Nos interesa la relación que este concepto establece con la causalidad estructural. La causalidad metonímica nos va a explicar el propio Miller, parte de que en lo imaginario, en este reconocimiento ideológico de las cosas, en esta experiencia vivida que tenemos como sujetos, la estructura permanece ausente. Hay algo que está ausente en nuestra experiencia vivida y sin embargo no sabemos de qué se trata. Por eso Miller nos va a decir que la estructura se localiza en lo real, algo que también Lacan va a decir en algún momento, en aquello que no puede enunciarse como tal, aquello que siempre termina por escaparse. Y como la causa estructural está ausente o parece estar ausente, la causa se desplaza hacia el propio sujeto. Ese sujeto que es el efecto de la estructura, este efecto de la estructura es tomado ahora como la causa misma. Hay un desplazamiento entonces de dónde se localiza la causa. En esta causalidad metonímica, efecto de lo imaginario, efecto del sujeto como sujeto de la estructura, implica el concebir la estructura, concebir más bien la causa como situándose en el sujeto mismo, ignorando por lo tanto que el sujeto se encuentra en la estructura, que es parte de la estructura estructurante, como nos dirá el propio Miller. Miller nos va a decir que la estructura se convierte en primera persona, la causa se convierte en primera persona en la forma de un yo, de un discurso yoico, de ese yo que se pretende autor y dueño de su propio discurso. Miller nos va a señalar que hay un intento por suturar la falta, hay un intento por ignorar la falta como tal, que es este punto de sutura como tal. Sin embargo, Miller nos va a señalar que este punto de sutura, este punto de suturación, a pesar de que intente desvanecer ese hueco, ese vacío que existe, esa ausencia que se está evitando, termina por ser señalada por el propio punto de suturación. La suturación o la sutura, nos va a decir Miller, es el punto en el que se intersecan lo estructurante y lo estructurado como tal. Bueno, aquí terminaríamos la sesión. El tema de la causalidad estructural, como ustedes quizá pudieran notarlo, es un tema bastante denso, o al menos a mí me parece que nos entrega como tal una cierta complejidad del pensamiento de Althusser. Les invito a que puedan revisar estos textos de los cuales hemos estado hablando y bueno, les voy a enviar esta presentación y si pueden escribirme a mi correo unas 2 o 3 comentarios, no es necesario, es de forma libre, es decir, no es obligatorio que todo el mundo lo envíe, pero si alguien tiene algún comentario, voy a retomar unas 2 o 3 preguntas que me hagan. Las demás las voy a ir contestando en los correos en el transcurso de las semanas y voy a retomar 2 o 3 para poder comenzar la próxima sesión. Pues bueno, espero que estén muy bien y nos estaremos viendo el 27 de julio, si no me equivoco, con el tema de la ideología. Muchas gracias.